¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien y disfrutando de este verano que empieza ahora. Yo estoy aquí sufriendo un poco con el foco este que me he puesto delante. Son casi las 9 de la noche. Mañana me voy de viaje, de vacaciones entre comillas, aunque estaré currando, estaré haciendo estos vídeos que hago yo, y editando y subiendo y toda esta historia, ¿no? Que no entiende nadie, ni siquiera yo mismo. Digo, voy a grabar un vídeo hoy que pueda trabajar en él estos días y el domingo lo subiré. Para mantener también vivo el canal de vídeos largos y para no olvidarme de los que lo seguís, los pocos que lo seguís. Estaba pensando de qué puedo hablar y se me ha ocurrido que voy a hablar de una cosa que he estado trabajando en los vídeos que he estado haciendo en Instagram y en TikTok y que casa perfectamente con el contenido que estoy haciendo en esas plataformas, más centrado en las curiosidades, las intrigas, sí, los misterios de la historia. Vamos a hablar de El hombre de Tauret, el mito del hombre de Tauret. Los que tengáis mi edad, más o menos, y llevéis como yo en internet desde los inicios, yo llevo viendo YouTube desde el 2006-2007. O sea, llevo aquí desde el principio, con otros canales y otras historias y otros proyectos. Prácticamente me he hecho viejo aquí. Y siempre he escuchado sobre este mito, el hombre de Tauret. Es de los más conocidos. Si alguien no lo conoce, yo voy a contarlo. Voy a ver que está todo bien. Sí. Voy a contarlo. Según dice el mito, en 1954 llega al aeropuerto de Narita, en Japón, un señor que cuando está en la fila de control de pasaporte, los guardias cogen su pasaporte y dicen, ¿usted dónde es? Y de Tauret. Ven el pasaporte y pone República de Tauret. ¿Cómo que de Tauret? ¿Eso qué es? Sí, yo soy de Tauret, he venido otras veces a Japón, vengo aquí por negocios, nunca he tenido ningún problema, no sé qué está pasando, y los guardias se miran entre ellos, ¿esto qué es? ¿Tauret? ¿Qué país es este? Al final, reina un poco el desconcierto, los guardias llaman a la policía y se llevan a este señor, bueno, según la versión del mito, algunas versiones dicen que lo encierran en el calabozo que hay en el aeropuerto, yo no sé si hay calabozos en el aeropuerto, o en la torre de control, otras historias dicen que se lo llevan a un hotel y le ponen un guardia en la puerta. Hay cada historia distinta, ¿no? Y al final, cuando llega la policía, abren la puerta y el hotel está vacío. La habitación está impecable, sin tocar, sin rastros de que haya estado nadie ahí durmiendo, ni viviendo, ni haya pasado ni un segundo de su vida ahí. La cama está hecha, está todo limpio, el aseo está limpio. El hombre Toret ha desaparecido, su maletín con sus papeles y sus historias y su pasaporte, todo eso ha desaparecido. Y ahí acaba el mito del hombre de Tauret. ¿Qué es lo que te intenta decir? Pues que el hombre Tauret viene de otro universo alternativo donde Tauret sí que existe y está, no sé si lo he dicho, pero está situado, supuestamente, en el mito, claro, en un lugar entre España y Francia. Esto es básicamente, el misterio era básicamente eso, ¿vale? Yo he estado recientemente investigando y me he dado cuenta de que la historia real es mucho más interesante que el mito que se genera después. Pero, de aquí a Lima. Voy a ir desmenuzando un poco, si es que me deja el ordenador y no sé, tengo poca memoria. Voy a ir desmenuzando un poco lo que ocurrió realmente y vamos a hablar un poco del verdadero hombre Tauret, ¿vale? En 1960 pasan dos cosas en verano, en concreto, en esta época, en junio, principios de junio, finales de julio, pasan dos cosas curiosas que tienen que ver con esto. La primera es que el periódico The Province, que es canadiense, publica un artículo que se llama El hombre con su propio país. Y en este artículo se habla de un hombre que viene de un país propio, un país que no existe, llamado Tauret, y que llega, ojo ahora, a Japón para buscar alianzas con la Liga Árabe, armas, voluntarios, y que se relaciona con Nasser, que era quien gobernaba en Egipto. Esto ya empieza a ser raro, porque ya no... Empieza a ser algo distinto al mito que os he contado antes, ¿vale? O sea, el hombre Toret ya no viene solamente de otro país, de otro mundo, sino que viene de otro mundo buscando... Es una especie de Lawrence de Arabia, ¿no? Eso es lo que se publica en 1960. Esta historia es anterior al mito moderno que os he contado, que básicamente es el mito que rondaba por internet hace 10-15 años. Esta historia es anterior. Otra cosa que pasa ese verano es que en la Cámara de los Comunes, en el Reino Unido, se habla de la
fragilidad del pasaporte a la hora de filtrar a la gente que pasa de un país a otro. Esto ya nos da una pista sobre qué pasó realmente con el hombre Toret. Ojo ahora, ¿eh? Luego, unos años después, creo que en el 64 o 65, no estoy seguro, el ocultista Jacques Beguia, voy a poner su nombre por aquí, porque realmente no sé pronunciarlo en francés, si alguien... Yo lo pronuncio con un acento como alemán. Si alguien lo sabe, pues que lo diga. El ocultista Jacques Beguia publica un libro que se llama Pasaporte hacia otro mundo. En este libro, uno de los temas que se trata es el hombre Toret y el misterioso caso del hombre que llega de otro país, o de un país que es su propio país, de otro universo, de otra realidad. Y igualmente, en este libro se habla del hombre de Toret como una especie de Leones de Arabia. O sea, la línea de la historia que marca The Province en 1960 se continúa de alguna forma en el libro de Jacques Beguia en 1964. Sí que se queda marcado la naturaleza paranormal del hombre de Toret, pero continuando un poco ese rollo, ¿sabéis? Árabe. En algún momento entre 1964 y la actualidad, o por lo menos, vamos a poner, principios del siglo XXI, 2010, como he dicho antes, aproximadamente, toda esta historia de los árabes se diluye. Y el origen del hombre Toret primigenio, según se publicó en The Province, y se remarcó, al menos creo que se remarcó porque yo no he leído el libro, en el libro de Jacques Beguia, es el este de África. Creo que el este de África. No sé si me estáis siguiendo. Básicamente, por hacer resumen, el mito original del hombre Toret es una especie de libertador árabe con conexiones con Egipto que llega a Japón en 1960, no en el 54, en el 60, en busca de alianzas para hacer una especie de revolución árabe. Todo esto unido al hecho de que Tauret en nuestro universo no existe. Es decir, se junta el rollo Lawrence de Arabia con algo paranormal, interdimensional, etcétera, etcétera. Vale. Pues básicamente toda esta historia árabe se pierde. Entre el 64 y la actualidad, desaparece. Y el origen geográfico del hombre Tauret se pone entre España y Francia, en Andorra. ¿Por qué pasa esto? Realmente no lo sé. Yo sospecho, que cuando la historia se fue recontando y recontando y recontando, alguien dijo, o no entendió, o pensó que toda esta historia de los árabes había que desecharla, porque era muy confuso, o sea, es terriblemente confuso. Pensar que alguien pueda llegar a Japón en 1960, no en el 54 de momento, sino en el 60, buscando, pues eso, gente para luchar en el desierto, es como mínimo raro. Otra cosa que cambia es el hecho de que el hombre Tauret llega en el 60, porque en el mito moderno llega en el 54. Yo no sé por qué es el 54. Sospecho que es porque... Quizás es porque creo que es el año en el que llega Nasser, el comandante de Egipto, al poder, y pasan algunas cosas que creo que están relacionadas con el hombre de Tauret. Por ejemplo, Jacques Beguia conoce a su socio, que ahora no me acuerdo el nombre, con el que escriben juntos Manual de los Brujos, en el 60. Pero más allá de esas conexiones yo no he encontrado ninguna. No sé por qué acaba en el 54. También creo que, honestamente, creo que los años 50 son más comerciales, son más atractivos a la hora de crear una historia paranormal que los años 60. Están más lejos también y demás. Un día hablaremos de los años 50 y de, sobre todo, los aliens, los ovnis, las invasiones alien y demás. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema es que, como he dicho, todo eso cambia. Y yo lo que he hecho es ir al origen del mito. Y he ido desmenuzándolo poco a poco. Ahora viene la pregunta. ¿Quién fue el hombre de Tauret? El hombre de Tauret no vino ni de lo que en nuestro mundo es Andorra, ni vino del este de África. El hombre de Tauret vino de Taiwán. Giro inesperado. El hombre de Tauret viene de Taiwán. ¿Cómo consigue el hombre de Tauret llegar hasta Japón con un pasaporte ficticio? Vamos a considerar que llega con un pasaporte ficticio, que no llega desde otro universo. Pues muy fácil.
hay que entender que a través del tiempo la sociedad va cambiando y juzgar otros puntos históricos con nuestra perspectiva es un error. En el año 1960 era mucho más fácil que hoy plantarse en una embajada y conseguir un visado con un pasaporte ficticio de un país ficticio, porque simplemente la gente que vivía en esa época no conocía todos los países del mundo. Ni siquiera hoy los conocen. Lo que pasa es que hoy tenemos Internet y el chat GPT y el Wikipedia y esto y lo otro, pero en esa época era mucho más fácil. El hombre Toret consigue que en la embajada japonesa en Taiwán le concedan un visado para llegar a Japón. Simplemente porque el burócrata de turno se cree que Tauret existe. Ahí acaba el mito. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a Japón? Y he dicho llegan y no llega. Porque no llega él solo. O por lo menos, aunque llegue él solo, su plan no era estar solo. Y es que aquí entra otro elemento más. El hombre de Tauret no va solo. Este es otro mito que tiramos. Bueno, ya hemos tirado dos mitos. Primero, no ocurre en el 54. Y segundo, no llega solo. Hay una mujer. Hay una mujer que no se sabe el nombre, lo he buscado y no lo he encontrado. Hay una mujer coreana que llega con él y tiene un sentido que sea coreana. Que llega con él, no sé si la mujer llega también con un pasaporte falso de Tauret inexistente, pero la cuestión es que se encuentran, no sé si llegan juntos o se encuentran, ¿vale? Y el objetivo que tiene esta pareja es estafar a dos bancos. El Chase Manhattan Bank y el Banco de Corea en Japón. Y por eso la mujer es coreana. ¿Qué os parece? El hombre de Tauret no es un hombre que viene de otra dimensión. El hombre de Tauret es un estafador que usa un pasaporte ficticio de un país ficticio para que le concedan un dinero que no va a devolver nunca porque id a Tauret Vayan ustedes a Tauret a pedir explicaciones. Ahí se acaba la historia. Y ahora vamos a tirar otro mito. El hombre de Tauret no es arrestado en la cola de control de pasaporte. Es arrestado 3 meses después, junto a su esposa coreana, que yo creo que no era su esposa, creo que era simplemente su compinche. Y aquí viene lo fuerte. Cuando es arrestado, bueno, la coreana directamente se la expatrian a Corea del Sur y aquí paz y después gloria. Y él, que era el cerebro de la operación, dice, venga usted conmigo y cuénteme qué está pasando aquí. Y cuando llega a la sala de interrogatorio, está delante de un policía, de un comisario de policía que se llamaba Atsuyuki Sasa. Es que me acuerdo los nombres, porque he hecho los vídeos cortos y me acuerdo los nombres. Y aquí viene una cosa súper fuerte. Cuando se sienta delante del comisario de policía, vais a flipar. Cuando se sienta delante del comisario de policía, el tío le dice que es un agente del Nasser, del coronel Nasser de Egipto, que está trabajando para la Liga Árabe, que ha llegado a Japón en busca de voluntarios para la Liga Árabe y para las milicias árabes, en busca de armas, pero no solamente eso, sino que declara ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra de Vietnam, que en ese momento estaba iniciándose. Se inicia en el 55, o sea que lleva poco. De hecho, la Guerra de Vietnam, la que conocemos de las películas, es de los 70, finales de los 60, o sea que lleva muy poco tiempo. Pues aún se declara veterano de la Guerra de Vietnam, además de las otras dos, ¿no? Claro, el comisario japonés se queda con cara de decir, ¿pero qué me estás contando? Poneos un momento en la situación. Imaginaos que sois un comisario japonés. Imaginaos que sois un comisario de Japón que caza a un extraño que lleva un pasaporte de un país que nadie conoce. Lo interrogáis y el tío, ni corto ni perezoso, os dice todas esas cosas. ¿Vosotros creéis que es normal? ¿Tú crees que esto es normal? Incluso aunque sea verdad, aunque el hombre de Tauret, John Sigrus, porque se llamaba John Sigrus, no sé si lo he dicho, se llamaba John Sigrus, o por lo menos es el nombre que se publica. Si el hombre de Tauret realmente trabajaba para el Nasser y trabajaba para la Liga Árabe y bla, 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 y era un veterano, no sé qué, si todo eso es cierto, ¿qué sentido tiene decirlo delante de la policía cuando te cazan con las manos en la masa intentando estafar a dos bancos? Claro, a raíz de esas declaraciones
se publica el artículo de The Province, se publica otro artículo en japonés que voy a poner por aquí, donde se atestigua que realmente sucedió y realmente fue arrestado, y años después llega a las manos de Jacques Beguía y lo plasma en su libro Pasaporte hacia otro mundo. Pero todo surge de este interrogatorio que tiene John Sigrus con Azuyiki Sasa. Y ahora yo digo, todo esto es falso. O sea, el hombre Toret, John Sigrus, simple y llanamente, era un estafador que se aprovechó de una época donde era más fácil que en la época actual entrar con otra identidad, con otro país, etcétera, con otro pasaporte de un país ficticio, como fue en los años 60, y que tenía un problema de narcisismo descomunal. Porque eso es el comportamiento de un narcisista. Inventarse historias falsas sobre sí mismo para engrandecerse y para hacerse, pues eso. Y a raíz de eso surge el mito del hombre Toret. Espero que os haya gustado. Una historia, creo que bastante chula para el fin de semana. Y de aquí yo voy a sacar vamos a sacar 4 aprendizajes de esta historia. Primer aprendizaje. Es más interesante la historia original, el mito paranormal, misterioso de un hombre que llega de otro universo alternativo y que se cuela aquí y luego desaparece, que la historia real. Aunque a mí personalmente la historia real me parece mucho más fascinante, pero bueno, a la gente le mola mucho más la historia fantasiosa, y cuando subí el vídeo, el primer vídeo de todos, el primer vídeo corto, era solamente la historia fantasiosa, es la historia, el mito moderno, y fue el vídeo más vista de la serie que subí, de los 7 vídeos que subí. Yo creo que esa es la primera lección. Segunda lección, tratamos todas las épocas pasadas con el mismo prisma del presente. Como hoy en día es imposible que pase eso, porque todo el mundo tiene acceso a información y conocemos todos los países, que hemos visto un montón de películas de todos los países y un montón de series y el internet y esto y lo otro. Pero en el año 60 no. Segundo. Tercero. Cuidado con la prensa, porque lo que publica no es verdad o puede no ser verdad, y a veces no lo es por malicia, a veces lo es porque no contrastan. Esto es un caso palpable. Caso palpable de ello. O sea, llega la historia al redactor de Canadá que quiere salir a tomarse un bocata y dice, pues será verdad. Cuando no llega a la conclusión que he llegado yo, que esto no tiene sentido. Que llegue alguien a Japón en los años 60 buscando, pues eso, armas y no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Sin embargo, alguien que está currando a una redacción de noticias, verano del 60, Canadá, que se está de puta madre, que ya no hace frío, que en la calle está de lujo, pues tío, esto lo escribo aquí y publicamos mañana y me voy a ver a mi novia. Tomarnos un helado, que estamos en junio. Y último aprendizaje, cuarto y último aprendizaje, los narcisistas crean historias sobre sí mismos que distorsionan la realidad. Y cuando te tomas esas historias como ciertas, pues te pasa el efecto Tauret. No habéis conocido a nadie que os ha dicho, pues yo una vez hice esto, hice lo otro, no sé cuánto. Y luego lo analizas, lo contrastas y demás, y dices, esto es imposible, esto se lo he inventado. Hay que contrastar las cosas y hay que llevar cuidado con la gente que tiene este tipo de complejos y este tipo de historias. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Aquí lo dejamos. A pasar buen verano y a ver si os voy dando un vidito cada domingo por lo menos. Estamos en contacto, chicos. Chao.